Buenas, mi nombre es Carlos Urbano y vengo a explicar dos o más soluciones diferentes al primer quiz de cálculo. El quiz nos da esta situación. Un cuadro, que tiene 2 metros de altura, está colgado de tal manera que su borde inferior se halla a 0.75 metros del piso. Una persona cuyos ojos están a 1.75 metros del piso contempla el cuadro a una distancia x medida en metros. Punto número 1. Si la persona se para a x pies de distancia de la pared y θ es el ángulo visual, demuestre que θ es igual a la tangente menos 1 o el arcotangente de 2x sobre x al cuadrado menos 1. Para poder resolver este problema hay que entender adecuadamente lo que nos está contando el problema. En este caso nos cuentan que tenemos una persona de 1.75 metros y que un cuadro está por encima del piso a 0.75 metros. Esta persona está a x distancia del cuadro. Con ello ya podemos darnos cuenta, digamos, de varios datos. Una es que al estar el cuadro al 0.75 metros, eso nos deja que una parte del cuadro, un metro del cuadro, ya equivale a la distancia de la persona o a la altura que están los ojos de la persona. Y que esta es la mitad del cuadro, ya que se nos cuenta que el cuadro tiene 2 metros de altura. Por lo tanto, la persona está justamente, o la altura de la persona está justamente a la mitad del cuadro, o a la mitad de la altura del cuadro. Esto nos deja que tenemos una altura tanto por arriba de 1 metro y para abajo de 1 metro, al menos el ángulo visual. Y como está a una distancia x, podemos decir que tenemos un triángulo, digamos que el ángulo de visión, al menos de la visión de los ojos hacia el cuadro, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, los lados que nos faltan tienen la misma longitud. Se pueden crear dos triángulos rectángulos, uno para arriba y otro para abajo, que nos ayudarán a encontrar la hipotenusa, que en este caso será la misma, ya que en la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso de x al cuadrado, y 1 que al cuadrado pues nos da 1, lo cual tenemos la raíz de x al cuadrado más 1, tanto para arriba como para abajo. Para resolver este problema, al menos en esto usaremos 5 métodos. Uno con la ley del seno, otra con la ley del coseno, usaremos seno de ángulo doble, coseno de ángulo doble y por último la tangente de ángulo doble. Además de esto se usarán las identidades trigonométricas básicas. Con la ley del seno tenemos lo siguiente, que el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B. Esto se aplica para todos los triángulos donde se conozca dos de sus lados y alguno de sus ángulos, o dos ángulos y alguno de sus lados. En este caso, pues nos dirá que el seno de un ángulo dividido entre el lado opuesto va a ser equivalente al seno del otro ángulo dividido también por el lado opuesto de ese ángulo. Esto lo podemos manipular para adecuarlo al problema que se nos está dado en el quiz. En este caso, el seno de θ, que es el que digamos que es el ángulo que se nos está pidiendo, dividido entre 2, ya que 2 es el lado opuesto de θ. Va a ser igual al seno de alfa. En este caso, pues, como tenemos un triángulo isósceles, podemos escoger cualquiera de los dos ángulos, ya será el mismo, o sea, tendremos alfa por arriba y alfa por abajo, dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, ya que sin importar el caso, pues es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Despejamos el seno de θ multiplicando por 2 en ambos lados. En el caso 2 se cancela, 2 dividido entre 2 nos da 1, dando el seno de θ. Y 2 por seno de alfa dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. El seno de alfa podemos hallarla de manera sencilla, ya que podemos equivalerlo al triángulo rectángulo, a cualquiera de los dos que sea, digamos, de la que hemos hablado anteriormente. En este caso, el seno es el lado opuesto por la hipotenusa. En este caso, cuando tenemos alfa por un lado, sería x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y eso lo podemos reemplazar en la anterior ecuación, donde tenemos que 2 por x y por la oreja
se multiplican las raíces cuadradas. En este caso nos queda que el cuadrado de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 nos da x al cuadrado más 1. Por la misma propiedad de que el seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa, podemos decir que el opuesto de un triángulo hipotético, en donde tenga un ángulo θ, donde sea de ángulo θ, va a tener como su lado opuesto 2x y la hipotenusa de x al cuadrado más 1. Así que podemos usar el teorema de Pitágoras para poder hallar el lado opuesto, el lado adyacente, perdón. En este caso, el adyacente va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. En este caso, pues las tenemos aquí. Y operando las operaciones, llegamos a que el lado adyacente es igual a x al cuadrado menos 1. En este caso, pues un binomio al cuadrado nos da, bueno, el cuadrado de binomio más 2 por los términos intermedios, en este caso x al cuadrado, y por 1 pues nos da lo mismo. Y más 1 al cuadrado, pero en este caso pues 1 al cuadrado es 1. Y la otra más sencilla, 2x al cuadrado pues 4x al cuadrado. Esto se restan, nos queda menos 2x al cuadrado y eso es un trinomio cuadrado perfecto. Así que lo podemos expresar como x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado y se cancela la raíz con la potenciación y nos queda que la adyacente es x al cuadrado menos 1. El coseno de θ es igual a x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Esto nos puede llegar a ser útil, pero antes de siquiera, bueno, de aquí ya podemos hacer la tangente, pero ya antes de poder hacer siquiera la operación o vamos a resolverlo, lo miraremos a través de la otra rama, ya que la ley del coseno pues tiene el mismo procedimiento, solo usando una fórmula distinta. Con la ley del coseno tenemos lo siguiente: al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2bc coseno de alfa. Esto significa que para que el cuadrado de uno de esos lados de uno de los lados del triángulo va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados del triángulo. Algo parecido como al teorema de Pitágoras. Pero se le resta el doble del producto entre los dos lados restantes por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos buscando. Esto lo manipulamos ya que nos interesa más el ángulo que el propio lado, así que el coseno de alfa va a ser igual a menos a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado sobre 2bc. Esto es son operaciones sencillas. En este caso queremos despejar el coseno de alfa. Y así que mandamos a restar los dos lados, en este caso que están compartiendo con el término deseado, y dividiendo las operaciones que no necesitamos. En este caso, b al cuadrado más al cuadrado pasan a restar, y 2bc pasa a dividir. El menos pues es lo mismo tanto como allá para arriba como para abajo, así que lo dejamos fuera de la fracción. Cambiamos los términos ya para adecuarlo al problema que tenemos. En este caso que el coseno de θ va a ser igual a 4, ya que el lado opuesto, en este caso es 2 al cuadrado, queda 4 y es el cuadrado de las raíces. En este caso menos cuadrado de raíz es x al cuadrado más 1, así que es menos x al cuadrado menos 1 y se repite la otra menos x al cuadrado menos 1. 2bc es la misma cosa, se multiplican raíces, mismos términos, así que queda 2 por x al cuadrado más 1. Hacemos operaciones sencillas, nos debería dar menos 2x al cuadrado más 2, pero como estamos multiplicando por fuera, pues nos queda menos 2x al cuadrado menos 2, perdón, x al cuadrado, 2x al cuadrado menos 2, y eso lo podemos sacar como un factor de 2 y dividirlo entre 2, lo cual nos queda como x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Aquí podemos aplicar lo mismo que hemos hecho con la ley del seno. En este caso sacando el lado adyacente y la hipotenusa y luego sacando lo opuesto por el teorema de Pitágoras. Pero ya que como estamos repitiendo pasos, no lo veo necesario, así que lo dejamos aquí y tenemos como presupuesto del seno, ya lo tenemos de antemano en este caso. Así que podemos ya sacar la tangente. Y bueno, con ello ya pues llegamos a la expresión de tangente es igual al seno sobre coseno. En este caso tangente de θ es igual a seno de θ sobre coseno de θ, y lo podemos reemplazar con las expresiones que ya hemos obtenido anteriormente. En este caso el seno 2x sobre x al cuadrado más 1
y el coseno de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Tenemos el mismo denominador en ambas, así que se cancelan y se queda como tangente θ es igual a 2x sobre x al cuadrado menos 1. Y con ello llegamos a la expresión que se nos pidió, que es θ es igual a la tangente a la menos 1 o arco tangente de 2x sobre x al cuadrado menos 1. El seno de ángulo doble y el coseno de ángulo doble tenemos que, salen de las expresiones tanto como de la suma del seno de la suma de los dos ángulos, tanto como el coseno de la suma de los ángulos. En el caso del seno de ángulo doble tenemos que el seno de x más y es equivalente de seno de x por coseno de y más coseno de x por seno de y. Esto lo podemos interpretar como seno de 2x, ya que 2x podemos interpretarlo como x más x. Así que queda interpretado como seno de x, coseno de x más coseno de x, seno de x. En teoría, o bueno, en práctica es lo mismo, así que podemos interpretar como 2 coseno de x, seno de x. Esto lo podemos trasladar o lo podemos manipular para que sea acorde al problema que nos dio en el quiz. En el caso, seno de θ va a ser igual a 2 coseno de θ medios por el seno de θ medios. Θ medios es importante ya que como teníamos un triángulo en isósceles dividido en dos triángulos equivalentes, ya por esto de que es lado, lado, lado y tenemos lado, lado por aquí, es el mismo triángulo, tanto por abajo o por arriba. Así que el ángulo que se tiene por aquí es el mismo, así que ese ángulo nos tiene, digamos, como es el mismo ángulo y nos tiene que dar θ, entonces ambos ángulos es θ medios. Bueno, el seno de θ medios es equivalente al opuesto, en este caso es 1 metro sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y el coseno, pues, es el adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es raíz de x al cuadrado más 1. Reemplazado en la fórmula anterior, pues tenemos como que 2 por 1, bueno, se multiplican numerales, 2 por 1 por x, así que nos da 2x. Y se multiplican los denominadores, en este caso como son raíces, pues se cancela la raíz. Y se mantiene lo que está dentro, x al cuadrado más 1. En el caso del coseno, pues tenemos que coseno de x más y es igual a coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y. En este caso, pues nos queda interpretado, pues como es xx, pues coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Esto es interesante y de hecho lo vamos a utilizar después para el segundo punto de este quiz, donde tenemos que 2x lo podemos interpretar, en este caso el coseno de θ igual a coseno cuadrado de θ medios menos seno cuadrado de θ medios. En este caso es lo mismo que tenemos en el anterior, así que coseno al cuadrado de θ medios es x al cuadrado sobre, bueno, esto se cancela, queda x al cuadrado más 1, y tenemos menos seno cuadrado, en este caso es 1 al cuadrado, es 1 dividido entre x al cuadrado más 1. Como son la misma denominador, se pueden restar fácilmente, dejando el denominador igual, y queda x al cuadrado menos 1. Esto ya podemos aplicar las mismas cosas que vimos en el anterior, digamos que hicimos con la ley del seno y del coseno, dividiendo seno sobre coseno, dando las tangentes de θ y bueno, θ sacando como la arco tangente de θ de tal cosa. O podemos sacar el coseno a través de los lados usando teorema de Pitágoras, tanto como en el seno como en el coseno. Es el mismo procedimiento. Ya para terminar con el primer punto, el tangente de ángulo doble. Tenemos que la tangente de 2x, o la tangente en general, es igual al seno sobre el coseno, en este caso seno de 2x sobre coseno de 2x. Bueno, teniendo anteriormente que el seno de 2x es igual a 2 coseno de x, seno de x, y coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, podemos reinterpretar el coseno de x primero para obtener el coseno cuadrado de x, en este caso sacándolo como un factor común de 1, en este caso coseno sobre coseno nos da 1, menos seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x nos da tangente cuadrado de x. Y así por interpretarlo como que la tangente de 2x es igual a 2 tangente de x dividido 1 menos tangente cuadrado de x. En este caso porque coseno cuadrado de x dividido entre coseno nos da, bueno, 1 sobre coseno y seno sobre coseno nos da tangente, quedando 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado de x. Esto es interesante ya que podemos interpretar como hemos hecho anteriormente, esta expresión para acomodarla a nuestro ejercicio. En este caso, tangente de θ es igual a 2 tangente de θ medios dividido entre 1 menos tangente cuadrado de θ medios.
tangente de teta medios, en este caso aplicando los mismos conceptos, principios que vimos anteriormente, es 1 sobre x. Así que nos queda 2 por 1 sobre x nos da 2 sobre x, multiplicado por, dividido entre 1 menos la tangente cuadrada, pues es 1 sobre x al cuadrado, y nos queda una expresión bastante sencilla. Operamos x al cuadrado multiplicado por 1 es x al cuadrado menos 1, y queda de 2x al cuadrado sobre x por x al cuadrado menos 1. Aquí se aplicó la ley de la oreja y la multiplicación de x al cuadrado por 1 menos 1 para poder tener adecuadamente el denominador. Aquí despejamos rápidamente teta siendo tangente a menos 1 de 2x, se quita el cuadrado por x, 2x sobre x al cuadrado menos 1, tiene la misma expresión que se nos pedía en el ejercicio anterior. Aquí con esto concluimos el primer punto, demostrando varias formas de poder resolver el primer punto del quiz número 1. Punto número 2. ¿A qué distancia debe situarse la persona para que el ángulo θ sea de 45 grados? Podríamos adaptar las expresiones que hemos obtenido en los anteriores puntos, en el anterior punto, pero podríamos usar, digamos, he planeado dos maneras de hacerlo que parecen sumamente interesantes. En este caso, usando la expresión dada en el punto 1, en este caso, digamos, la expresión misma que dio el problema. Y 2, usando el coseno de ángulo doble para hallar la expresión, ¿no? Bueno, para hallar el dato. Continuamos. Usando la expresión dada en el punto 1, donde θ es igual a la tangente a la menos 1 de 2x sobre x al cuadrado menos 1, podemos reinterpretarla para poder ajustarla al problema. En este caso, tangente de 45 va a ser igual a 2x sobre x al cuadrado menos 1. Tangente de 45 es 1, así que x al cuadrado menos 1 pasará a multiplicar, así tal cual como vino el mundo, y 2x puede irse al otro lado a restar, quedando como x al cuadrado menos 2x menos 1. Y todo esto igual a 0. Aquí esto lo podemos aplicar a la fórmula, para resolver ecuaciones cuadráticas, donde x es igual a menos b, en este caso menos 2 nos da 2, más o menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, en este caso b al cuadrado, que es 4, menos 4ac, en este caso es menos 1 y 1 nos da más 4. 4 más 4 es igual a 8 y 8 es mayor que 2. Por lo tanto, si fuera menos raíz de 8, nos daría una distancia negativa, cosa que no es posible, no puede haber distancia negativa, así que nos quedamos con la más raíz de 8. 2 más raíz de 8 dividido entre 2a, en este caso a es 1, así que nos queda sobre 2. En este caso, x va a ser igual a 1 más raíz de 2, ya que raíz de 8 lo como 4 por 2, y 4, la raíz de 4 es 2, así que 2 entre 2, factor común, es 1 más raíz de 2. Y esta sería la respuesta esa sería la respuesta para el punto 2, usando la expresión dada en el punto 1. Si algo, esta es la fórmula utilizada, ya que donde x es igual a menos b, más o menos, en este caso el programa no me deja colocar el más o menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Ya usando el coseno de ángulo doble, tenemos que coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, pues lo podemos interpretar como coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x, a la par que por el lado, pues también te podemos interpretar como coseno de 2x igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1. Esto ya que podemos sumarle seno cuadrado y restarle seno cuadrado para mantener la igualdad y poder llegar a la expresión trigonométrica fundamental, que es coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, y así tener, poder llegar a estas expresiones. En este caso, pues por un lado pues le sumamos senos y por otro lado le restamos cosenos cuadrados. Nos vamos por la rama del seno para hacer esto más rápido. Teniendo coseno de 2x igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x, pues lo metemos como θ para representarlo en el taller, donde coseno de θ es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x, seno cuadrado de θ medios. Y el seno de θ medios ya lo teníamos por los anteriores ejercicios, donde es 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, pero como está al cuadrado, pues queda 1 sobre x al cuadrado más 1. Lo multiplicamos por 2, ya queda 2, 2 por 1, pues nos da 2. Así que coseno de 45 es igual a 1 menos 2 sobre x al cuadrado más 1. Coseno de 45 siendo raíz de 2 más 2, raíz de 2 sobre 2, menos 1, ya que pasa a restar este 1,
y el menos que mantenía el denominador, pero lo mantuve en el numerador para mantener x al cuadrado más 1 intacto. X al cuadrado más 1 pasa a multiplicar y toda la expresión de raíz de 2 sobre 2 menos 1 pasa a dividir. Intercambiando los signos para poder eliminar el signo negativo del denominador. Y el más 1 que acompaña el x al cuadrado, pues pasa al otro lado a restar. X al cuadrado es igual a 2 más raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2. Esto es bastante sencillo, ya que, bueno, tenemos la expresión de arriba, de abajo, que es 1 menos raíz de 2 sobre 2. Pues interpretamos rápidamente que 2 por 1 es igual a 2. Y 2 menos raíz de 2 sobre 2, pues la podemos dar como 4 sobre 2 menos raíz de 2. Y ese 2 menos raíz de 2 pues se multiplicaría con el menos 1, dando como 4 menos 2 más raíz de 2. Y 4 menos 2 nos da 2. 2 más raíz de 2 dividido entre 2 menos raíz de 2. Y eso es una expresión bastante simple. Racionalizamos rápidamente. X al cuadrado es igual a 2 más raíz de 2 al cuadrado. La racionalización se hace pues multiplicando la 2 más raíz de 2 por arriba, tanto como 2 más raíz de 2 por abajo. En este caso usando diferencia de cuadrados. Quedando como 2 al cuadrado, 4 menos raíz de 2 al cuadrado pues es 2. Y 4 menos 2 pues nos da 2. Ya despejamos la x es igual a 2 más raíz de 2 sobre la raíz de 2 y racionalizamos nuevamente 2 raíz de 2 más 2 sobre 2, factor común de 2 y queda como 1 más raíz de 2 siendo la expresión que nos dio anteriormente. En el caso de coseno de 2x igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1, pues aplicamos los mismos conceptos anteriormente. Y llegamos a la expresión de coseno de 45 grados es igual a 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 menos 1. Y el más 1 pasa a sumar y tenemos la raíz de 2 sobre 2, siendo el coseno de 45 grados más 1 igual a 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Esto se interpreta fácilmente como raíz de 2 más 2 sobre 2, ya que el 2 multiplica con el 1 y pues se suma fácilmente. Y esto se descompone en factores con el x al cuadrado más 1. Quedando raíz de 2 más 2 sobre 2, x al cuadrado, más raíz de 2 más 2 sobre 2, igual a 2x al cuadrado. 2x al cuadrado pasa a restar como raíz de 2 más 2 pasa al otro lado a restar. Y quedamos con factor común de x al cuadrado de raíz de 2 más 2 sobre 2 menos 4, ya que queda 2 por 2, pues menos 4, más 2 menos 4, nos da menos 2, así que raíz de 2 menos 2 sobre 2, y x al cuadrado es igual a menos raíz de 2 más 2. Pasamos toda esta expresión a dividir, y como tenemos igual denominadores, pues se cancelan, quedando menos raíz de 2 más 2, menos 2 menos raíz de 2 para poder demostrar que esto es equivalente a la expresión que teníamos con el seno, por lo tanto se aplica todo lo que hay acá abajo. Así terminamos el segundo punto del primer taller y del primer quiz y por ende el primer quiz como tal, con más de dos soluciones. Bueno, no, es la misma solución, solo con más de dos procedimientos.